Pues, pues bienvenidos de nuevo a esta nueva sesión de entrevistas con esos amigos conocidos que siempre tienen mucho que aportar y en este caso es mi muy buen amigo Ignacio Martínez Mendizábal, Nacho para los amigos. Permitidme una pequeña y breve presentación de él. Para los que no los conozcáis, Nacho es doctor en biología, actualmente es profesor en el área de paleoantropología de la Universidad de Alcalá de Henares, pero es conocido sobre todo por haber formado parte del equipo investigador de la Sierra de Atapuerca que ganó el premio Príncipe de Asturias en el año 97. Yo lo he conocido y he tenido el placer de compartir con él en numerosos programas de formación, de liderazgo para grandes compañías y a pesar de que ha publicado muchísimos libros y artículos, sobre todo en Science, en Nature, a mí hay uno que me apasiona, que es el primate que quería volar. Y realmente os lo recomiendo si alguna vez tenéis la oportunidad de poder comprarlo. Pero hoy vamos a hablar no del libro en concreto, sino especialmente de dos o tres aspectos que cuando hacíamos esas clases en común con Nacho, a mí a veces me sorprendían muchísimo que coincidiéramos desde aspectos y mundos tan diferentes y tan distantes, ¿no? El primero tiene que ver con algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo incluso que he llegado a denunciar públicamente, y es que, como Edgar Morin, creo que vivimos en un mundo hiperprosaico, ¿no? Demasiada dato, demasiado indicador, demasiado algoritmo, demasiada búsqueda solamente de la consecución del objetivo, además de un objetivo que tiene que venir desde un plan estratégico, que tiene que estar sustentado en datos y en un deck y en un brochure y a la gente se muere por la poesía, y la gente se muere por la belleza, y la gente se muere por las historias, y la gente se muere por los propósitos comunes, y la gente se muere por poder compartir una vivencia con un amigo, ¿no? Pero una vez me lo comentaste y se me llamó mucho la atención. Darwin ya decía eso. Bueno, ¿qué tal, David? Bueno, para empezar estoy encantadísimo, ¿eh? No sabes lo feliz que me hace que me hayas invitado, ¿eh? Y estar juntos después de tanto tiempo que hemos estado alejados por esto del confinamiento. Y bueno, con todas las amigas y amigos, ¿no? Sí. Que nos estén escuchando. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que convendría decirles pues eso, a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, que entendemos tú y yo por poesía, ¿no? Que va mucho más allá de los versos. Va Sí, mucho sí. más allá de los versos. Y eso entronca un poco con lo que comentas, ¿no? De Darwin. Claro, Darwin escribió muchos libros, el más famoso es El origen de las especies, que fue cuando probó el hecho probado, él lo demostró, de la existencia de la evolución de las especies y del que todos venimos de un ancestro único y que los humanos no estamos ajenos a este mundo, sino que formamos parte del reino animal. Y el segundo gran libro, a mi juicio, el primero estamos todos de acuerdo, ¿no? El Ajá. segundo ya, el segundo más importante, cada uno tiene su opinión. Pero para mí el segundo es la ascendencia del hombre, que decía él. Yo creo que de la mujer también. En el que él hablaba de evolución humana y en el que propone otro mecanismo evolutivo que él pensaba que era tan importante como la selección natural. La selección natural es la supervivencia, y voy a subrayar supervivencia, del más apto, ¿no? Es evidente que si uno tiene algo que le permite ser mejor en la lucha por la supervivencia, la lucha por los recursos, si sobrevive más que los demás, pues se reproduce más y deja más genes, ¿no? Y si en esos genes va esa característica que le ha permitido sobrevivir, pues eso va ganando mercado, vamos a decirlo así, ¿no? De generación en generación. Yo en clase le pongo un ejemplo a mis alumnos que son las oposiciones. Claro, yo doy clase para profesores que van a ser de secundaria, que se van a tener que enfrentar a una oposición, y les digo, pues esto es así, chicos. Así funciona la vida, según Darwin, eso es la selección natural. Hay menos plazas de profesor funcionario que aspirantes. Así que hay una selección, ¿no? A través de un examen. Y aquel que esté mejor preparado, pues se saca la plaza, ¿no? Pues funciona un poco así. Pero él se dio cuenta que existía otra cosa, que era muy importante, que no es la supervivencia, sino la capacidad de reproducirse, que parece que es lo mismo, pero no, no lo es. Por ejemplo, imaginemos que en una generación pues aparece alguien que tiene un cambio en sus genes que le hace sobrevivir menos, vive menos tiempo. Pero ostras, tiene unos abdominales, es como Brad Pitt. Se pone morado, si me permitís la expresión. Entonces te puede vivir menos años, pero si tienes un acceso mayor a la reproducción, pues dejas más genes. Así que es una fuerza de selección importantísima, ¿no? Él lo llama selección sexual. ¿No? Y esa naturaleza funciona en muchas especies en las que además esto funciona siempre, es la hembra la que elige pareja. Ah, sí.
Sí, así que los machos que vivimos en esas especies, pues hemos tenido que aprender a cantar, a bailar, a ser simpáticos, ¿no? Para llamar su atención y que nos elijan. Chusmi, chusmi, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, y él decía que eso, él lo entroncaba a eso, ¿no? Él lo llamaba eso una estética natural. Es decir, y es muy interesante, porque explicaría, sería el inicio en los animales de algo que los humanos, y ahora hablo yo en vez de Darwin, está exagerado, ¿no? Pero de una manera, vamos, brutal, que es que somos hiperestéticos. ¿No? ¿A qué llamo yo estética? Yo llamo estética al gozo de la belleza del mundo físico. ¿No? Y eso es evidente. O sea, preferimos pasar las canutas, operarnos, pasar hambre, ir al gimnasio con tal de estar guapos y guapas. Nos gastamos un pastón para estar guapos y guapas. Nos emparejamos con las personas que son guapas y guapos. Nos dejamos seducir por las personas guapas y guapos. Tienen mucho más éxito en la sociedad. ¿No? Y además queremos estar rodeados de objetos bellos. Esto los italianos lo saben y viven del diseño. Así que somos unos animales que somos hiperestéticos, o sea, nos morimos por la belleza. Bueno, yo soy de la opinión que en los seres humanos que nos pasa esto, ¿no? Esto nos pasa también en una cosa en la que somos únicos, y es que tenemos un mundo mental muy rico, que está lleno de ideas. ¿No? Y el mismo sentimiento estético que sentimos hacia la naturaleza, pues nos ocurre hacia las ideas. Hay ideas que nos parecen preciosas, bellísimas, y nos enamoramos de las ideas, pero como nos enamoramos de los hombres y de las mujeres, o sea, como merluzos, como merluzos. Y hay otras ideas que nos repugnan y que nos repelen. Y es irracional, o sea, es una cuestión estética hacia las ideas. A esa estética hacia las ideas, tú y yo le llamamos poesía. Ideas que nos parecen más hermosas que otras. Y yo creo que ese es el motor fundamental de nuestra vida. Yo lo tengo, vamos, lo tengo clarísimo. Las ideas compiten por nuestras mentes. O sea, ideas que se extinguen porque dejan de habitar en las mentes de las personas, ¿no? Por ejemplo, el dios Zeus, que era una idea, pues se extinguió, porque su lugar en nuestro cerebro pues lo ocupó otra idea, normalmente Jesucristo, en el mundo mediterráneo en aquella época, ¿no? Una idea que compitió con otra y se extinguió como se extinguieron los dinosaurios, ¿eh? No volverá a aparecer. Y es una cuestión absolutamente irracional. O sea, el por qué las personas nos enamoramos de algunas ideas no se puede explicar. Simplemente nos enamoramos y punto. Bueno, la mejor prueba es que yo soy del Atleti. Nadie en su sano juicio sería del Atlético de Madrid y tú del Español. Yo creo que somos los dos Eso sí, ejemplos. tenemos un problema muy gordo en esto. Eso explica muy bien lo que es poesía, ¿no? Efectivamente. Y no prosa, ¿no? Vamos, ¿cómo se va a ser peor? Pues ser uno del Español y otro del Atlético, ¿no? Pudiendo ser del Barça o del Madrid. Como decía el enano de Juego de Tronos, ¿no? En el último capítulo, ¿qué es lo que mueven a las personas? El dinero, las riquezas, las banderas, ¿no? Las historias. Lo que mueve a la gente es una muy buena historia, ¿no? Claro, esa es la manera de transmitirse esas ideas, ¿no? Eso sería la poética o la poesía. El vehículo, el vector, ¿no? La manera en que nos transmitimos las ideas bellas de unos a otros. Puede ser hablando, puede ser con una imagen, puede ser con una canción, ¿no? Eso es como nos contaminamos, ¿no? Los unos a los otros de esas ideas. Es el lenguaje de la poesía. Pero ese sentimiento poético lo tenemos todas las personas del mundo. Bien, las ideas útiles, vamos a decirlo así, la prosa es objeto de selección natural dentro de nuestra mente. El que tiene una idea útil, yo qué sé, pues la brújula, la navegación con vapor, pues eso claro se corre como el fuego, porque el que lo tiene, el que lo usa, sobrevive mejor. Selección natural de las ideas. En cambio, las otras ideas pues tienen un proceso de selección sexual. Tú las eliges y no sabes por qué, pero el caso es que te mueres por ellas. Las ideas útiles son las que nos permiten vivir y vivir bien, ¿no? Y las ideas hermosas, que cada uno tiene la suya, para los nazis, fíjate lo que era una idea hermosa, o sea que es un concepto muy subjetivo, son por las que vivimos, por las que merece la pena vivir, por las que nos levantamos, porque si no, no nos levantaríamos de la cama. ¿Qué pasa en este mundo? Como tú dices, hiperprosaico. Por lo menos a nuestro juicio, claro, yo soy paleantropólogo, tú que me conoces sabes que yo siempre digo que yo de lo que entiendo es de huesos rotos y viejos, ¿no? Esto no está en los huesos, no tengo más autoridad que nadie para hablar de estas cosas, pero bueno, la que quieres saber mi opinión hoy, entre amigos, ¿no? Yo te la cuento. Pues que hemos cambiado aparentemente el valor de las cosas por su precio. Y lo que nos mueve, pues es eso, el éxito, básicamente el éxito económico. Sí. Básicamente, parece que es el único valor que hay, ¿no? Es la única tecnología del ser humano que nos ha dominado. El dinero, la única.
porque nos ha puesto a su servicio, queremos cada vez más, ¿no? Pero detrás de eso, fíjate, está la poesía. Y yo explico lo que quiero decir. Si uno pensara racionalmente, a la hora de conseguir objetivos, a la hora de conseguir éxitos, a la hora de conseguir dinero, en términos prosaicos, ¿no? Si solo fuera prosa, racionalmente uno llegaría un día que pararía. Porque uno pararía en el momento en que no tuviera más prosa de la que se puede gastar. ¿No? ¿Para qué quieres tener un patrimonio de miles de millones de dólares o miles de millones de euros? Y no te vas a poder gastar nunca. Con todo el esfuerzo y el sacrificio, ¿no?, que supone eso. ¿Sabes por qué? Porque es una idea romántica también. Porque conseguir ese dinero es una idea bella, que es que estoy consiguiendo el éxito, que estoy haciendo algo muy importante. O sea, en el fondo, incluso en ese mundo tan prosaico, detrás de todo, sigue estando una idea bella, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que aunque esté detrás de todo eso, en primer plano tenemos ese dominio de lo que dices tú. El otro día me hablaba uno también del algoritmo con esto de las vacunas. Mira, estudio el algoritmo, no te digo hasta dónde estudio el algoritmo, porque el algoritmo a mí me recuerda al oráculo de Delfos. O sea, hemos vuelto a los griegos, ¿no? Cuando tenían un problema, sabes lo que es el oráculo de Delfos. Iban allí al templo de Apolo y luego salió un sacerdote y ha dicho que tenéis que hacer tal cosa, ¿no? Siempre un poco así enrevesado el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo lo sabes? Lo ha dicho Apolo. Y ahora mismo el algoritmo funciona igual. Nadie sabemos dónde es, ni dónde Eso vive, es. ni cómo funciona, pero viene alguien y te dice, no, es que el algoritmo ha dicho que te tienes que ir a la calle, machote. Y dices, ah, bueno, claro, si lo ha dicho el algoritmo, ¿no? Y sí, somos esclavos Es que, fíjate, de ese mundo y nos hace muy infelices, ¿no? Vivimos en un mundo, somos personas divididas, porque por un lado tenemos que vivir en ese mundo de intentar conseguir ese éxito y por otro lado seguimos siendo pues esos niños y esas niñas que éramos que nos gustaba Peter Pan y que nos gusta enamorarnos y que nos gusta estas cosas, ¿no? es que justo esta semana que estamos haciendo esta entrevista, ha salido en la prensa la noticia que una startup española se ha convertido en unicornio. Eso significa que tiene una valoración por encima de los 1.000 millones de euros y ha recibido la aportación económica más grande o la ronda más grande de la historia que se haya hecho en España, más de 400 millones de euros en una ronda, ¿no? Y es una empresa que básicamente, no quiero hacer ahora publicidad de ella, trabaja con un algoritmo para decidir qué rider es el que lleva o no comida a un sitio u otro, o productos a un sitio u otro. No quiero dar publicidad, pero todo el mundo sabe de qué compañía estoy hablando, ¿no? Y a nivel hiperprosaico, si solamente tuviéramos que mirar en esos términos de economía, han tenido éxito y por tanto, selección natural, se van a comer el mercado y van a seguir creciendo y van a marcar probablemente un antes y un después en los modelos económicos y en las rondas que en este país se vayan a vivir en compañías, en startups parecidas, ¿no? Y la gente se mira hacia ellos como modelo de éxito. O sea, me gustaría parecerme a esta compañía, ¿no? Pero me gustaría parecerme a, o es eso bello, porque en realidad no lo es. O sea, ¿es bello esa idea? Yo, mira, no quiero dar la sensación, ¿no?, aquí a las personas que están escuchando, que somos tú y yo un par de hippies, que lo que estoy diciendo, bueno, que puede que sí, ¿no? Que lo que estoy diciendo es que lo que hay que irse es a una pradera, ¿no?, ponerse la barba No, llena no, de no, flores, en absoluto. ni Bueno, muchísimo el que menos. quiera que se vaya. Sí, el que quiera que se vaya, no, ni muchísimo menos, por varias razones. Una, porque nuestra civilización y nuestro modelo económico está haciendo que vivamos en el momento más dorado de la historia de la humanidad. Vivimos más años, nuestros hijos no se mueren de hambre, las mujeres están consiguiendo cada vez más igualdad en el mundo. O sea, no, no, cuidado, que no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es lo siguiente, o lo que yo creo, y además yo lo aplico, ¿eh? Yo lo aplico. Yo últimamente voy diciendo por ahí, la gente me mira como cuando lo digo, me miran como, y a mí me parece una cosa tan normal. Yo ahora pienso que estoy amortizado profesionalmente. ¿Qué quiere decir que estoy amortizado? Que gracias a Dios, tengo mucha suerte en la vida y a nivel profesional he cumplido todas mis metas y todos mis objetivos, lo cual me deja libre para inventarme sueños nuevos. Ajá. Las metas y los objetivos que he cumplido eran mis sueños antiguos. Es maravilloso saber que has llegado, porque sabes cuál es tu sueño. El éxito para mí es que sabes que has llegado, has cumplido tu sueño.
Eso no quiere decir que te tumbes a la Bartola en un césped. Quiere decir que puedes soñar otra cosa. O sea, para mí lo que es la hiperprosa es cuando tú no tienes ningún sueño. O sea, tú estás corriendo siempre más, 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 más. Es imposible que nunca seas feliz porque no hay meta. No hay meta, es solo la carrera, es correr cada vez más deprisa, más deprisa, más deprisa, más deprisa. Y de lo que yo creo que tú y yo hablamos es que uno tiene un sueño. Un sueño puede ser una empresa cojonuda. Un sueño puede ser que yo tenga un cochazo, ¿no? Si pensáis que eso es un sueño precioso. O quiero tener... Pero yo creo que en la vida es importante tener sueños para saber cuándo has llegado. Pues te paras, te tomas una cerveza, dices, qué felicidad, qué bien, ¿no? Ya me he amortizado, ya he cumplido mi sueño y ahora me invento otro sueño. Pero yo distinguiría un poco en este mundo nuestro eso, que vivimos en un mundo en el que no sabemos cuál es nuestro sueño ni nuestro objetivo. Como decía Alicia en Alicia detrás del espejo, y cuando la reina roja la coge y empiezan a correr muy rápido, muy rápido, muy rápido, y más rápido, corre más, corre más. Y llega un momento que Alicia dice, ya no puedo más, entonces se paran, mira y dice, pero si estamos en el mismo sitio. Y la reina roja le contesta, ¿qué esperabas, no? No sé, en el sitio donde yo vengo, cuando corres mucho, vas a otro lado. Dice, es que es un sitio más lento. Aquí corre mucho solo para quedarte, ¿no? Y da la sensación de que vivimos en un mundo tan hiperprosaico que corremos solo para quedarnos. Sí, eso en biología evolutiva se conoce como la hipótesis de la reina roja, precisamente. La hipótesis de la reina roja, sí. Por Alicia, ¿no? Sin que es correr para no llegar a ninguna parte. Para mí eso sería la prosa y correr para alcanzar un sueño sería la poesía. Sería la poesía. Hablando de eso, de sueños, ¿no? Y me hace otra reflexión de cosas que hemos estado comentando, de aspectos que hemos estado comentando, y es esa capacidad que tiene el ser humano de soñar. Al final somos animales y los animales obtienen y se mueven por conductas instintivas, conductas, si quieres, que el condicionamiento clásico operante que hablaba Skinner o Pavlov, o el condicionamiento vicario, aprender viendo de los otros animales con los que me estoy relacionando, ¿no? Pero claro, eso no me ayuda a alcanzar sueños. En cambio, como un primate, puedo tener el sueño de querer volar. Joder, esa es la pregunta del millón, macho. Esa es la pregunta del millón. Claro, eso yo no te puedo responder, ¿no? Quizá los neurocientíficos y tampoco todavía, ¿no? Ese es el misterio de la mente humana, ¿no? Que hasta donde sabemos, aunque yo imagino que tú que tienes perro como yo, cuanto más trato con mi perro, más pienso que hay que ver los animales también como son, ¿no? Pero nosotros tenemos unas capacidades que aparentemente... Cuanto más trato con humanos, más me gusta mi perro. Sí, pero que aparentemente no es única, ¿no? Que es la autoconsciencia. Y esa capacidad de que nos metemos... O sea, tenemos un simulador en el cerebro. Y yo creo que todos los animales tienen un poco, ¿no? En el que te puedes imaginar cosas. Con la experiencia que tienes, es como si tuvieras un simulador. Tú lo haces correr y dices, si yo hago, ¿qué pasaría? ¿No? Si yo hago, ¿qué pasaría? Si yo hago, ¿qué pasaría? Pero es que encima somos conscientes de eso, ¿no? Entonces eso es tremendo. Porque claro, lo que nos permite a las personas es viajar hacia el mundo de los futuros posibles, las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y ahí está el mundo de los sueños, ¿no? Un sueño no es otra cosa más que una cosa que puede ocurrir. Luego tú decides si quieres que ocurra o no. Claro, si quieres que ocurra, tienes que correr hacia ese sueño, ¿no? Tienes que pelear y luchar y trabajar para que ese sueño ocurra. Pero eso es una función mental humana que es lo que nos distingue, yo creo, del resto de los animales. Y es asombrosa, claro, es asombrosa. ¿En qué momento, no? Nosotros lo que podemos ver en el registro, sobre todo arqueológico, que es donde fosiliza el comportamiento, es rastrear cuándo ocurrió eso, cuándo pensamos que empezó a ocurrir eso, ¿no? Cuando las personas empezaron a hacer que sus sueños se hicieran realidad, ¿no? Imaginarse cosas raras y luego hacer que ocurriera. Y esto ocurrió, por lo que nosotros pensamos, en el filo de los 2 millones de años, con una cosa que llamamos el modo 2, el achelense, ¿no? Que es un modo de tallar la piedra muy complejo, o sea, que no es... Porque hay una manera de tallar la piedra, la primera, que se llama modo 1, que consiste en dar un golpe a una piedra y que salte una lasca, ¿no? Y ya está, ¿no? Y esa lasca te sirve para cortar. Te da igual cómo sea la lasca, ¿no? Eso no es ir a un futuro muy lejano, eso no es tener un sueño muy lejano. Bueno, es un paso que digo yo, doy un golpe y sale la lasca. Pero el modo 2, que yo digo que aparece hace 2 millones de años, son esos maravillosos bifaces que vemos en los museos. Eso no se consigue dando un golpe a una lasca porque es muy complicado de hacer. Es decir, que tú tienes que haberte imaginado antes una cosa tan rara que no has visto nunca como un bifaz
sea, Y todo lo que tienes que hacer... Bifaz es lo que hablas de esa hacha con doble Hacha de filo. piedra, eso Hacha es. de piedra Esa de que doble tiene filo. forma de lágrima, tiene una punta, ¿no? Que son preciosas, por cierto. Eso es un sueño. O sea, yo cada vez que veo un bifaz, ¿no? Prehistórico, en la Atapuerca hemos encontrado algunos de esos, uno muy especial al que llamamos Excalibur, yo me emociono mucho porque un bifaz es un pensamiento fosilizado. O sea, es una idea de una persona. O sea, antes, alguien lo vio en su mente antes de que eso ocurriera, ¿no? Es un sueño, en ese sentido. Era una piedra redonda, antes de que alguien decidiera que esa piedra redonda le iba a dar un futuro diferente lo iba a convertir en un bifaz, ¿no? Y esa capacidad, esa imaginación es una de las claves, ¿no? De la mente humana y de lo que nos ha traído hasta aquí. Es la base de la tecnología, es la base de la organización humana, de la estrategia, ¿eh? Es la base de esas capacidades que tenemos. Pero justo cuando hablabas de la fosilización del pensamiento, o sea, me ha venido a la mente una historia que comentaste cuando visité Atapuerca contigo, que por cierto, aprovecho para invitar a todo el mundo a que visite Atapuerca, a que conozca la Capilla Sistina de la antropología mundial y que luego ya se pase por Burgos, vaya al Museo de la Evolución Humana y si puede acabe comiendo una olla podrida, si es que tienen De valor. valor para acabarse ese plato, ¿no? Y era en esos saltos evolutivos que tú ibas hablando, porque entiendo que para pasar del modo 1 al modo 2 tuvo que haber un salto evolutivo que no lo podía hacer ese mismo Australopithecus que hizo el modo 1, probablemente no podía hacer el modo 2, ¿no? Eh, pero solamente sirvió para poder hacer esos avances, esos sueños a nivel de tecnología, a nivel de herramientas, a nivel de hacha, o por el camino se nos ha quedado algo. Es decir, fosilizan otras cosas como esa pasión que tenemos por la belleza o es algo tan inmaterial como podría ser el amor. Sí, buena pregunta. Pues mira, vuelvo a Darwin, ¿de acuerdo? Darwin pensaba que el éxito de la especie humana, que es innegable, es la especie dominante de más éxito del planeta, se explicaba por dos razones fundamentales. Dos, ¿no? Uno era la capacidad tecnológica, que evidentemente está basado en esto que yo he comentado antes, nuestra capacidad de imaginación y de planificación. Es decir, que no basta con que tú tengas un sueño, tienes que pensar qué cosas tienes que hacer para conseguirlo, ¿no? A largo plazo. Y el otro era nuestra extraordinaria capacidad de trabajo en equipo. Eso no tiene parangón en la naturaleza. O sea, no hay ¿No trabajar en sociedades... equipo las hormigas o las abejas? Sí, pero insisto, no tiene parangón, ¿no? Por, por varias razones. La primera, las abejas y las hormigas no son autoconscientes. O sea, una abeja o una hormiga es un robot químico, es un robot biológico. Se parece un poco a mi aspiradora, y me explico lo que quiero decir. Están programadas genéticamente para que cuando reciben determinada feromona que libera la reina o otra, desencadena un comportamiento y ya está, ¿no? Pues si el comportamiento es luchar, pues lucha. Y si el comportamiento es alimentar a las larvas, pues las alimenta. Pues como yo mi aspiradora según el programa que la ponga. Y la segunda es que todas las abejas y las hormigas de un panal o de un hormiguero son hermanas. Comparten muchos genes entre sí. Esto, no tenemos tiempo hoy, pero esto es muy importante en teoría evolutiva. Porque si yo me sacrifico por ti, querido David, que no comparto genes, vamos a ver, que no somos cosanguíneos, un evolucionista tipo darwinista diría, eres imbécil, Nacho, porque esos genes que te llevan a ti a ser altruista, al sacrificarte por David, se pierden, y David, que es un pedazo de egoísta, es el que se reproducirá después. Entonces es imposible entender cómo el altruismo humano, entendido como que somos capaces de sacrificarnos en aras del bien común o del beneficio de los demás, pues no hay manera de entenderlo en términos de selección natural, es imposible, ¿no? Y en biología se ha llegado a entender que eso es posible porque evidentemente ocurre, las abejas, las hormigas, en fin. Si tú lo haces por alguien que lleva tus genes, y me explico. Yo con mis hermanos comparto la mitad de los genes. Son medios nachos, tengo 3 hermanos, una chica muy mona y 2 chicos majísimos. Así que ellos 3 juntos forman un nacho y medio, genéticamente. Si yo diera mi vida para que ellos se reprodujeran mucho, perderíamos un nacho a cambio de que un nacho y medio se reproduzca. O sea, y así se entiende como los genes altruistas, porque los llevan ellos también, ¿no? Y las hormigas los tienen. Así que no es un misterio biológico lo de las hormigas.
Pero ostras, es que primero, los humanos somos conscientes. Los humanos nos damos cuenta de que si uno cede sus intereses en aras de un bien común, ¿no? o de otra persona, es que uno es consciente de lo que está haciendo, uno es consciente de lo que pierde. Y eso se llama generosidad consciente, cosa que las hormigas y las abejas no pueden hacer porque, insisto, son robots biológicos. Eso ya nos pone en un plano diferente. Y el otro es que las personas somos capaces de sacrificarnos por personas con las que no somos consanguíneos. Eso es obvio, ¿no? Y también somos capaces de matar a nuestros hermanos, ¿no? O sea, hay algo en las personas que no tiene que ver con los genes, que tiene que ver con las ideas, ¿no? Que nos hace pensar que los del Atleti son mis hermanos, los del Español son los tuyos, por volver otra vez a la broma de antes, ¿no? Y eso hace que las sociedades humanas sean extraordinarias desde el punto de vista biológico, porque es de egoístas conscientes que conscientemente ceden sus intereses a personas con las que no comparten genes. Y eso es, en biología es asombroso, asombroso. Y entonces eso, ¿cómo puede funcionar, no? Pues eso ya los biólogos dándole muchas vueltas y nos daría para varias tardes hablando de esto. Pero resumiendo, había una cosa que Darwin ponía, he dicho antes que Darwin pensaba que había dos cosas, ¿no? Que era la capacidad tecnológica y la otra, decía Darwin, es el amor, así, el cariño. Un cariño extraordinario, ¿no? Que podemos llegar a sentir los unos por los otros. Esto decía Darwin, fíjate, que era todo menos hippie el hombre, que es el inventor de la selección natural, que es la ley del egoísmo universal. Pero es que él no encontraba otra manera de explicarlo, ¿no? Y lo veía obvio, lo veía obvio. Y eso nos hace ese amor, nos hace ser capaces, el amor y otra cosa, que comento muy de pasada y vuelvo un poco a lo que me preguntabas del registro fósil, nos hace formar grupos súper compactos y coherentes de personas que nos queremos muchísimo, muchísimo. Pero no nos queremos muchísimo solo a nuestros hijos y a nuestros padres y a nuestros hermanos. Es que somos capaces de querer muchísimo a gente con la que no compartimos ningún gen. Y entonces, ¿qué compartimos con esa gente? ¿Y aquí compartimos con la gente a la que queremos? Que a lo mejor ni la conocemos. Porque el patriotismo, que a mí me parece una palabra muy hermosa, es que tú estás dispuesto a pagar tus impuestos o a hacer algo, ¿no? O cuando llega la recogida de comida para personas que están desvalidas, tú das comida para personas que no conoces. Y estás sintiendo un sentimiento de cariño, de empatía hacia esas personas. Y yo lo que creo es que con esas personas no compartimos genes, lo que compartimos son valores. Estamos enamorados, y ahora vuelvo a la belleza, estamos enamorados de los mismos ideales. Y nosotros queremos mucho a las personas que comparten nuestras ideas y que comparten nuestros valores. O sea, es un mecanismo de fraternidad que va más allá de la genética. Y entonces la belleza no es una cosa que sea una chorrada que diga, bueno y tal. No. Esa belleza, ese enamoramiento de las ideas, cuando las compartes, es un aglutinador. Bueno, esto lo cuento yo y lo saben todas las empresas grandes, ¿no? Sí. Lo que intentan es que sus empleados compartan un espíritu de empresa, compartan unos valores, porque saben que eso produce fraternidad, ganas de trabajar juntos, ir más allá de lo que te piden, ¿no? Bueno, esto del amor que suena muy hippie, pues lo podemos rastrear asombrosamente en la evolución humana, ¿no? Y seguramente los que están escuchando dirán, bueno, esto ya voy a pagar porque esto ya se ha tomado cervezas. Sí, ¿cómo lo fosilizas eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fosiliza el amor, no? Fosiliza el comportamiento. Y en Atapuerca, precisamente en la cima de los huesos, me voy a poner el cable aquí, pues encontramos un fósil hace ya, madre mía, en 2001, ya ha llovido, que es el cráneo de una niña que murió cuando tenía entre 10 y 12 años, al que mi buena amiga Ana Gracia, que es miembro de nuestro equipo, pues se dio cuenta cuando estudiamos ese cráneo, nos dejó muy sorprendidos porque tenía una forma muy rara, ¿no? Y resulta que era patológico. Esa niña había sufrido una patología que había determinado que no pudiera, que el cráneo no pudiera crecer de manera normal, vamos a decirlo así, ¿no? De manera que cuando el cerebro iba creciendo, pues se encontró con que el cráneo no crecía armónicamente y entonces el cerebro tuvo que empujar al cráneo y se deformó. Así que esa chica era muy deforme. Los huesos del cráneo se habían solidificado, Sí, se le había soldado el hueso parietal al hueso occipital antes del tiempo. Y esa niña pues era feucha. Tenía la cara deformada y además seguramente tenía un retraso psicomotor importante. Lo extraordinario del caso es que vivió hasta los 12 años. Eso no se da en la naturaleza. O sea, en la naturaleza no hay ningún animal
que cuando detecta que su cría o su cachorro, pero ni los chimpancés ni los gorilas, que son Muy próximos a nosotros, madres ¿no? amantísimas, con sus cachorros. Cuando se dan cuenta que les ha salido mal, si se me permite la expresión, pues los desechan. Porque claro, tú no gastas tiempo y energía en un cachorro que no se va a reproducir, porque es mucho mejor empezar a hacer otro, ¿no? Porque eso se llama selección natural, ¿ves? Que vayan pasando los genes de generación en generación. Y esta niña, que claramente era deforme y que claramente tenía un retraso, no solo no fue desechada, sino que vivió hasta los 12 años. Eso quiere decir, vamos, de manera clara y evidente, que fue cuidada por el grupo. O sea, que el grupo, sabiendo que era una niña diferente y que les había salido mal, pues les importó un comino. Eso se llama amor. Es decir, para ellos era mucho más importante otra cosa. O sea, había algo mucho más importante en esa niña que la mera prosa, ¿no? De si me ha salido bien y se va a reproducir o no. Es que la querían un montón. La quisieron tanto que la cuidaron hasta que, porque fuera, murió la pobre niña, ¿no? A ese cráneo me llamaba Benjamina, ¿no? Que quiere decir la más querida, ¿no? La favorita, la que se sienta a la derecha. Y yo tengo para mí que es nuestro mayor descubrimiento, ¿eh? Yo creo que es el descubrimiento más importante de la paleoantropología mundial. Primero porque es muy hermoso, ¿no? Segundo porque no esperábamos que hace 500.000 años, que es la edad que tiene esta niña, los seres humanos tuvieran este comportamiento. Y segundo, porque a mí me parece que es un mensaje, ¿no? Que ha atravesado el tiempo desde hace 500.000 años. Es como si nos estuvieran mandando un mensaje para decirnos: no seáis merluzos. Hay cosas que son las verdaderamente importantes, ¿no? Esto es lo importante. Esto es lo que nos hace humanos. Esto forma parte de las cosas que nos hacen ser felices y además triunfar. Las dos cosas. Anda, que si después de todo, todo eso tuviera que ver con el amor, ¿Te imaginas? ¿te imaginas? Muchas gracias por este camino, por este mensaje enviado Gracias a ti, hace David. medio millón de años y que nos ha llegado, a mí me sigue llegando cada vez que te escucho directamente al corazón.